amigos, para hoy vamos a compartir cómo realizar a Mamá Noel o Señora Claus. Este paso a paso es más complejo, se enseñan varias técnicas en él, pero seguro el resultado les encantará. Entonces, bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en Arte en tus Manos. Y los materiales que necesitamos entonces para realizar el proyecto de la Señora Claus o Mamá Noel son: vamos a utilizar fieltro en tono rojo, un fieltro estampado así brillante en blanco o crema. Para hacer el cuerpo, lo que son los brazos también y la cara o la cabeza en Jersilón, o también pueden utilizar fieltro en tono piel. Y este blanco que les tengo aquí es una opción por si de pronto no encuentran el fieltro así escarchado, también pueden comprarlo así en normal, ¿sí? El tradicional. Tijeras, la silicona caliente, hilos de los colores correspondientes a las telas. Vamos a utilizar un palo de balso o un palo de madera que tenga de grosor 1 centímetro y de largo 34 centímetros. Una pieza en madera MDF. De este les voy a dejar el molde para que puedan sacarlo exacto como lo encuentran aquí en el video. Botones para decorar el vestido. Ojos, aquí tengo varias opciones, están medias de esfera, las esferas pequeñas o ojos locos, cualquiera de ellos puede ser, o si los quieren bordar también es una opción. Y para decorar vamos a utilizar millaré, ¿sí? De este dorado, o si lo quieren estampado en colores navideños con rojo, verde y dorado, también ya esta opción queda a gusto de ustedes. También necesitamos una cantidad de algodón siliconado, ¿sí? Para rellenar la muñeca, y también vamos a utilizar hilo macramé, que es el que utilizan para tejer carpetas o también sábanas, ¿sí? Hay muchas cosas para hacer con ellas. Entonces, si no encuentras de este hilo, nos sirve también la lana escolar, esa que utilizan mucho para hacer actividades en los colegios, nos sirve de maravilla. Ya tú verás si lo utilizas en color blanco o el color que más te guste. Entonces, con estos materiales comenzamos. Estos son los moldes, ¿sí? Los moldes, al igual que las medidas, las vamos compartiendo al final del video, y también los encuentran en la página Arte en tus Manos con Lili y Sam en Facebook, o el blog con el mismo nombre. Igual aquí nosotros les vamos indicando, por ejemplo, el vestido de la Mamá Noel, de la Señora Claus, tiene una medida de 70 por 21 centímetros, ¿sí? La medida es de 70 de largo por 21 de ancho. También el gorro lo vamos a hacer con una pieza así circular que tiene de diámetro, ¿sí? En la parte así es de ancho, tiene 25 centímetros. Las mangas están incluidas entre los moldes, ¿sí? Que esos también se los vamos a compartir. Y también las otras piezas les voy a indicar cuántas se necesitan cortar de cada una para poder armar. Y estas son las piezas entonces que conforman el cuerpo de la Señora Claus. Ya sea en fieltro o en Jersilón piel de ángel, entonces vamos a cortar 2 piezas para lo que conforma el cuerpo, 2 piezas para cada uno de los brazos, para la cabeza también son 2 piezas, y para la base en la que va a quedar de pie la Señora Claus vamos a necesitar una sola pieza, y en lo que es en tela, y una en la madera. En los moldes se encuentran los 2 moldes, tanto el de la tela como el de la madera, para que lo puedan cortar, porque la madera es un poco más pequeña que la de la tela. Entonces ahora lo que vamos a empezar es a coser. Aquí ya he adelantado un poco, aquí se ve por ejemplo que voy a empezar a hacer costura lineal interna, porque voy a coser por el revés y le voy a dar las vueltas a las piezas para que nos quede las costuras internas. No voy a utilizar la costura de diente o la puntada festón en este proyecto, porque sí va a quedar en la parte interna. Los moldes, todos los moldes ya tienen incluido el centímetro que voy a utilizar para la costura. No tienen que anexarle, solamente los imprimen o los copian de la misma manera como los compartimos. Y él tiene una distancia de 1 centímetro, que es por donde vamos a coser por todo el contorno de cada una de las piezas. Por ejemplo, aquí en el brazo, en esta parte vamos a dejar para voltear y para rellenar. Ya tengo entonces las piezas, lo que conforman el cuerpo,
las cosí a mano, como pueden ver. Si ustedes quieren hacerlo a máquina está perfecto, pero esta es una demostración de que pueden realizarlo 100% a mano. Entonces en la parte superior de las manos, de los brazos, dejé un espacio. Ahora lo que hago es voltear las piezas y rellenarlas. Utilizamos el algodón siliconado, relleno cada una de las piezas y entonces ya en la parte superior cosería para que la pieza ya nos quede armada como tal. El cuerpo sí es diferente. El cuerpo, por ejemplo, ya les enseño cómo quedó, sino que aquí les quiero mostrar cómo queda ya el bracito totalmente listo. Entonces así quedaría para rellenar. En cuanto al cuerpo, como pueden ver aquí en el video, cosí lo que es los lados, ¿sí? Los lados perfectamente. Y la parte baja, esta que inicialmente les enseñé en el molde, lo voy a ubicar en la parte, ¿sí? En la parte que es la base. Entonces aquí con unos alfileres me voy a ayudar y procedo luego de eso a coser. Entonces, esto lo ubico aquí alrededor y coso. Y la parte superior si nos queda con un espacio, una abertura para luego dar la vuelta. Entonces hago ese proceso y vamos viendo con más forma el cuerpo de la señora Claus. Aquí para que quede pronto más detallado y vean el proceso, entonces esta es la base, ¿sí? La base del cuerpo, y aquí lo que hice fue ajustar con alfileres para poder luego hacer la costura. Entonces siempre ajusto con los alfileres para que no se me mueva la tela y poder comenzar a coser. Entonces aquí hago puntada como es a nivel interno, hago puntada lineal, comienzo con la costura, aquí les enseño. Hago todo este proceso por todo el contorno de la base. Y bien, así queda entonces unida la pieza, la base al cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta para que nos quede al derecho. Y así queda entonces armada la pieza. Ahora lo que vamos a hacer es introducir la parte que vamos a utilizar como base en madera. Esta, recuerde que también está en los moldes. La vamos a introducir por este orificio con cuidado y tener en cuenta que va también en el centro para luego introducir el bastidor. Entonces con cuidado lo introduzco y lo ubico en la base. Bien, acomodo que me quede bien, que quede justo. Listo. Ahora lo que voy a introducir es el bastidor, que aquí les corrijo, en los materiales les dije 34 centímetros de largo y en realidad lo que tiene es 31 centímetros. Entonces aquí lo introduzco en el orificio porque él es el que va a permitir que la muñeca quede de pie y no se nos caiga, que quede fuerte, firme. Entonces introducimos y después de que hayamos hecho esto, tomamos algodón siliconado y comenzamos a rellenar el cuerpo. Aquí terminé de rellenarlo, ¿sí? Con el algodón siliconado. Miren que queda la base precisa, queda bien abollonado el cuerpo. Ahora con hilo y aguja lo que voy a hacer es sellar el cuello. Entonces con puntada lineal lo que voy a hacer es zurcir. Entonces coso por todo el contorno. Así, y voy apretando poco a poco para que vaya ajustando el cuello. Así hago por todo, por toda esta pieza. Y la sello cuando ya apriete muy bien,
sello la pieza, anudo y así quedaría entonces el cuerpo. Cuando ya tengamos el cuerpo, la parte superior, ¿sí?, surcida y sellada en la costura, entonces rellenamos los brazos, también en los extremos los vamos a surcir, los vamos a anudar muy bien para que quede entonces la pieza lista. En la cabeza lo que vamos a hacer es que también rellenamos, pero vamos a procurar que mientras rellenemos en el centro, ¿sí?, a medida que lo vamos rellenando, es en el centro, vamos dejando como una especie de orificio con los dedos. Entonces vamos aplicando y que quede el algodón como hacia los lados. ¿Por qué? Porque esta cabeza también va introducida en el madero del cuerpo, para que eso nos dé firmeza a la cabeza y no se nos caiga. Entonces esta cabeza la vamos a rellenar muy bien, pero siempre procurando introducir los dedos hacia en el centro para darle forma y darle de pronto ese espacio que necesitamos luego para introducir el palo de madera. Entonces sigo rellenando y ahora les enseño entonces cómo introducirlo. Listo, aquí ya he rellenado bastante, he introducido los dedos por el centro y voy a introducir, ¿sí ven? Queda haciendo juego, y lo que hago en este paso es seguir rellenando para que la cabeza quede muy llenita, pero entonces ya sabemos que está en el interior. Listo, entonces sigo rellenando y también hago este mismo procedimiento, surco, pero en este lado, y cuando ya esté totalmente lleno y surcido, entonces sí pego con silicona caliente la pieza aquí. Aquí acabo de surcirlo, sino que puedo moverlo pronto un poco. Aquí lo surcí para que quede bien dentro del bastidor y voy a aplicar silicona bien caliente en todo el contorno para que ya quede fija la cabeza. Tengo en cuenta, ahora que la voy a pegar, es sostener. Recuerden que las piezas cuando se pegan con silicona caliente hay que sostenerlas para que quede bien pegado y no se nos vea mancha o residuos de silicona. Entonces sostengo por un rato y así queda fija. También tengo en cuenta de que esta costura quede hacia el mismo lado para que sea esta parte del frente del cuerpo o de la muñeca. Y aquí voy a empezar entonces a hacer la decoración de lo que sería la cara de la señora Claus. Hice una nariz en la misma tela con la que hice el cuerpo y la cabeza. Corté una circunferencia pequeña que da 2.5 centímetros de un lado al otro. Surcí la pieza y la rellené y eso me forma la nariz. Recuerden que la nariz, al igual como hice con la cabeza, se sostiene muy bien para que pegue y no nos quede manchado de silicona. Después con lápiz dibujé una sonrisa y lo que voy a hacer con hilo rojo es bordar la sonrisa. Ustedes pueden bordarla así en puntada cadeneta como voy a hacer yo, o también pueden utilizar marcadores para tela y dibujar la sonrisa. Entonces aquí comienzo. Esta puntada se las expliqué en el proyecto del cubrecillas de el muñeco de nieve. Ahí les expliqué bien cómo realizarla. Si de pronto quieres aprender, puedes mirar aquí cómo estoy realizando la puntada o ingresar a ese proyecto para que aprendas a hacerla. Entonces aquí sigo. Después de terminar la puntada para hacer la sonrisa, entonces lo que voy a hacer es también pegar los ojos. Bien, y entonces ya terminé la sonrisa, ahora estoy trabajando los ojos con hilo negro. Entonces lo que hice fue 4 puntadas largas para hacer las pestañas y el hilo lo introduzco en una de estas esferas redondas, ¿sí? Así, y empiezo a coser entonces hacia adentro. Voy a atravesar, se puede decir que toda la cabeza
de la muñeca. En la parte de atrás van a quedar las costuras de lo que estoy haciendo con los ojos. La paso hasta el otro lado. ¿Sí? Coso varias veces hasta que me quede entonces la expresión así del ojo de la señora Claus. Entonces vuelvo y devuelvo, introduzco de nuevo en la esfera, así cuantas veces sea necesario para que quede fija entonces los ojos. Ahora entonces vamos a trabajar el pelo. Vamos a utilizar entonces el hilo macramé. Vamos a cortar unas 50 piezas, unas 50 tiras del hilo, ¿sí? De 36 centímetros de largo. Ustedes pueden cortarlo más largo o más corto dependiendo si quieren que el cabello de la señora Claus sea más largo o más corto. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en la cabeza, aquí en la parte central, voy a hacer una línea para que esa línea sea la guía por donde voy a pegar el cabello. Este paso ya lo había enseñado en otro proyecto, en el proyecto de la muñeca de trapo, pero aquí les voy a dar también un leve paso a paso. Entonces voy a tomar 4 tiras, los doblo por el centro y voy a empezar a pegarlo o a coserlo en la parte de atrás de la cabeza. Esta parte no se preocupen que esta parte no se va a ver porque ahí va a ir pegado el gorro. Entonces voy a introducir el hilo, me voy a hacer como la costura inicial. Ahora pongo las tiras del hilo macramé. También lo pueden hacer con lana, ¿sí? En lana también lo pueden hacer. Entonces voy a empezar a pegar o a coser, pues, por expresarme mejor. Entonces aquí lo utilicé blanco, pero ustedes lo pueden hacer del color que más les guste. Entonces aquí yo pegué las primeras 4, voy a tomar otras 4, busco el centro, lo pongo donde está el hilo y lo vuelvo a coser. Bien, aquí les voy a enderezar un poco para que puedan observarlo mejor. Entonces voy a quitar aquí. Ya saben, cojo aproximadamente, tomo aproximadamente 4 tiras, busco el centro, lo ubico aquí donde marqué con lápiz y lo coso. Pongo de nuevo otras 4 lanitas, otras 4 hilos, busco el centro, lo ubico y lo uno a la cabeza. Y así hasta terminar la parte de la frente. Igual voy a adelantar un poco y cuando ya llegue a esta zona, entonces les vuelvo y les explico cómo pegar el pelo de la muñeca. Y aquí entonces voy terminando. Tomo igual las 5 o 4 piezas del hilo macramé, ¿sí? Como ven, se va ajustando cada una. Tomo otros 5, les busco el centro, lo ubico donde marqué con lápiz en la frente de la señora Claus, por donde iba a ir el centro del cabello, del pelo. Y entonces así se hace el pelo para las muñecas. Es la verdad muy fácil y nos queda ya casi armado el pelo de la señora Claus. Entonces, esta es la manera como se pega o se cose los cabellos en las muñecas. Bueno, esta es la forma que utilizo yo. Pueden haber otras técnicas, ¿no? La mía no es la única, o la que estoy explicando aquí no es la única. Entonces ya hago un pequeño terminado aquí para empatar, para evitar que se nos dañe la costura y que no se note mucho. Como el hilo es blanco
y el hilo también del pelo es blanco, pues entonces aquí podemos empatar. Bien, aquí ya termino. Ahora lo que voy a hacer es que utilizo de este mismo hilo macramé, voy a utilizar para decorarle aquí en esta parte. Entonces corto las piezas, que aproximadamente son de unos 15-20 centímetros, y entonces empezamos también a coser. Marqué con lápiz desde donde terminó la costura del cabello hasta donde se supone que darían, por decir así, las orejas. Hice en curva porque también esta marca, y al otro lado también lo hice, no sé si se nota de pronto bien, hice marca también con lápiz. Por allí voy a utilizar la misma técnica que utilicé aquí para pegar el pelo, lo voy a hacer de aquí hasta el centro, y de este centro seguiré hasta el otro extremo. Entonces en todo este contorno, se puede decir, lo que he marcado con lápiz, voy a utilizar la misma técnica. Entonces aquí ya puse el hilo con el que voy a coser. Las tiras, por decirlo así, o las piezas del hilo macramé son de 30 centímetros. Entonces voy a empezar a coser las piezas. Entonces es mejor tenerlas ordenadas. Yo ahora las tenía un poco desordenadas, todo el hilo. Lo que hice fue que los corté y los separé en montoncitos para así solamente tomar los que voy necesitando. Entonces aquí los voy colocando, me voy guiando con la marca que hice del lápiz para que me quede derecho, y entonces aquí voy cosiendo el cabello, el pelo. Hasta terminar en el otro extremo, y así queda el pelo. Entonces, si ven, se le hizo toda la costura aquí a cada lado, en el centro, y él nos queda para que lo peinemos como deseemos, ¿sí? Queda bien lleno, bien compacto, por decirlo así, el pelo de la señora Claus. Entonces ya ustedes miran si le hacen una trenza o si le hacen el cabello recogido, ya en gusto de cada uno. La aplicación o el pegar el pelo ya nos sirve para peinarla como nosotros queramos. Entonces ahora les enseño cómo va a quedar peinada mi señora Claus. Y así queda entonces el cabello de la señora Claus. El pelo, lo que hice fue entonces anudar aquí en la parte donde se encontraba todo el cabello, ¿sí? Los extremos. Entonces aquí anudé. Lo mismo hice a este otro lado, y cuando terminé el excedente, por decirlo así, lo traje todo hacia atrás, le hice una coleta, una cola, ahí también lo anudé. Esta parte no se va a ver porque ahí vamos a hacer un gorro o un sombrero, pero lo importante es el peinado como queda en esta parte. Listo, que ya queda con su peinado como antiguo, como tradicional. De todas maneras, con la técnica que les enseñé de cómo pegar o coser el cabello, entonces pueden ver que pueden hacerle también trenzas, que pueden hacer otro tipo de peinado, pero este me encantó para ella. Esta es la pieza con la que vamos a realizar el vestido. Recuerden que la medida es de 70 de largo por 21 centímetros de ancho. Entonces, para decorar esta pieza vamos a utilizar una en fieltro estampado, así escarchado, de también 70 centímetros de largo y de ancho 7 centímetros. Entonces esta va a ser la parte que nos va a decorar el faldón de la señora Claus. Estos 7 centímetros lo que voy a hacer es doblarlos por el centro, ¿sí? Para que nos quede más abollonado, me quede más abollonado, y dar un efecto mucho más lindo al vestido. Entonces aquí lo que voy a hacer es que todo lo voy a doblar así, y voy a empezar a coser aquí en la orilla para que toda la pieza quede así abollonada, quede mucho más linda para coserlo luego al vestido. Entonces hago este proceso y lo uno a la tela base.
Aquí ya hice la costura. Ustedes pueden hacerla, como le he dicho, a mano o a máquina. Aquí realicé la costura para que quedara así con esta vista, como que es más gordito, como que está relleno. Entonces aquí lo que voy a hacer es, ustedes pueden mirar si lo pegan y luego decoran con algún accesorio, con alguna cinta, o también si lo cosen, si lo coserían así por la orilla y luego lo voltean y así les quedaría entonces esta pieza ya cosida a la pieza base del vestido de la señora Claus. Entonces voy a comenzar a hacer esa costura. Lo pueden hacer a mano o a máquina, como les he dicho. Aquí ya lo cosí, como pueden ver, y miren cómo queda entonces la presentación y la unión entre la tela del vestido y el adorno acá en la parte inferior, que queda muy lindo. Bien, entonces ahora voy a coser. Aquí doblo la tela, está por el revés. Voy a coser aquí en este extremo, voy a unirlo, ¿sí? Para que ya quede como la pieza dándole forma, y luego de que cosa aquí voy a surcir esta pieza, pero primero entonces unimos. Bueno, aquí ya uní la pieza y lo que estoy haciendo es que acá en la orilla, donde sería el cuello del vestido, entonces estoy surciendo la tela. Entonces aquí ya he adelantado un poco para que lo puedan observar, ¿sí? Miren, así le estoy haciendo un surcido. Entonces eso lo voy a hacer por todo el contorno para vestir a la señora Claus. Entonces termino toda esta pieza, termino todo lo que es la parte superior del vestido y lo pongo entonces ya en el cuerpo de la señora Claus. Bien, así entonces está el surcido. Ahora lo voy a introducir por la parte superior, teniendo cuidado de no despeinar a la señora Claus, por supuesto. Entonces ahora comienzo a surcir el vestido lo más que pueda, ¿sí? Vamos a surcirlo así lo más que podamos, que quede bien apretado en el cuello. Entonces vamos organizando. Cuando ya quedemos conforme con el resultado, que el surcido quede bien en el cuello, entonces anudamos y empatamos con el mismo hilo para que nos quede bien organizado. Entonces voy a hacer ese proceso y seguimos los pasos. Aquí ya ajustamos y surcimos totalmente el vestido, ya nos quedó acomodado en el cuerpo de la señora Claus. Ahora vamos a hacer exactamente con las mangas del vestido lo mismo que realizamos con la base. Esta pieza sí hace parte de las mangas de los brazos. Esta tiene una medida de 20.5 por 13.5 centímetros. Estos están incluidos entre los moldes, entonces allí es mucho más fácil encontrarlos. Y la pieza con la que vamos a adornar tiene una medida de 6 centímetros por 20.5, que es el largo de la tela. Entonces vamos a hacer igual a este. Lo que hicimos fue doblarlo como hicimos con el vestido, lo cosemos al extremo, luego doblamos la pieza y queda así en este estilo. Aquí está al revés, aquí pueden ver las costuras. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la pieza. Así nos quedaría la manga. También vamos a hacer el surcido que realizamos con el vestido. Ya aquí en esta parte ya lo tengo adelantado, entonces surcimos muy bien así, hacemos un nudo y así nos quedaría entonces la manga. El mismo proceso hago con la otra tela y así entonces quedarían armadas las mangas. Ya queda surcido entonces la manga del vestido. Ahora lo que voy a hacer es que con silicona muy caliente voy a pegar el brazo dentro de la manga.
Entonces aplico bastante silicona. Así. Y tomo la manga e introduzco el brazo. Que quede en una posición así, que se vea el brazo. Listo, quitamos casi el exceso de silicona y esperamos a que seque muy bien. Cuando ya seque, entonces vamos a hacer, mientras tanto se seca, vamos acá a pegar el brazo al vestido. Entonces en la parte superior aplico silicona, que también esté muy caliente, y la pego aquí donde va a iniciar el vestido, en esta parte. Así pego ambos brazos. Ya pegué entonces los brazos al vestido, si ya quedaron justos. Ahora voy a tomar una pieza de entre 30 y 40 centímetros de largo y de ancho tiene 5 centímetros y medio, 5.5 centímetros. Lo que voy a hacer es que voy a coser así, como hice igual la pieza del vestido y las mangas de los brazos, voy a coserlo aquí en toda la orilla y me va a quedar una pieza tubular. Cuando haga esa pieza tubular, entonces la voy a pegar aquí en el cuello, por todo el contorno del cuello. Entonces voy a realizar esa pieza y verán cómo lo pego. Ya tengo lista la pieza, como les indiqué, la cosí aquí y queda como si hubiera hecho un tubo en tela. Bien, es como si hubiera hecho una pieza tubular. Entonces esta pieza la voy a poner en el contorno del cuello. Entonces aquí empiezo a dar forma, como una especie de cuello en el vestido. Esta pieza nos sirve una para tapar imperfecciones, lo que hicimos de pegar el brazo en el vestido, ¿sí? Y lo otro nos sirve para decorar la parte superior del vestido. Entonces pongo bien la pieza, se acomodo de tal manera que me tape todas las imperfecciones que quiero y comienzo a pegar con silicona. Así lo pegamos por todo el contorno. Miren que así queda ya el cuello. Tapa la unión que hicimos de la manga con el vestido y nos da un toque muy lindo para el vestido. Ahora seguimos con el sombrero. Para el sombrero, entonces lo que vamos a hacer es, recuerden que la pieza es de 25 centímetros, ¿sí? El diámetro. Y lo que vamos a hacer es tomar 4 centímetros, una medida de 4 centímetros por todo el contorno, ¿sí? De la orilla hacia el centro, 4 centímetros. Marcamos con un lápiz y con hilo y aguja vamos a hacer una costura también de forma circular, pero esta costura o esta puntada que vamos a realizar es para zurcir un poco la pieza. Eso nos va a dar la forma como circular, por decirlo así, la parte redonda que queda en el sombrero. Entonces voy a hacer ese proceso. Aquí marqué, ¿sí? la medida de los 4 centímetros y voy a empezar a coser para luego zurcir levemente y así darle forma al sombrero. Entonces hago este proceso en toda la circunferencia y les enseño entonces ya cómo quedaría la forma del sombrero. Bueno, aquí con cuidado empiezo a ir zurciendo la pieza. ¿Sí? La cosí, como les dije, dejando una pestaña de 4 centímetros y voy tomando el hilo para ir zurciendo la pieza circular y como pueden ver él va dando una forma de sombrero para la señora Claus. Entonces aquí voy a zurcir un poco más,
Puedo también medirlo, si antes de pronto terminarlo de zurcir, puedo medirlo en el contorno de la cabeza, y si me gusta cómo queda, que quede el tamaño adecuado, entonces allí empato, hago un nudo y así entonces quedaría el sombrero y procedo a decorar. Ya zurcí entonces lo que consideré suficiente, lo mido en la cabeza de la señora Claus, así, miro si de pronto cómo lo acomodo. Recuerden que él también nos va a ayudar a tapar imperfecciones, por ejemplo como la cola, la coleta que dejé en ella. Entonces esto quedaría de tal manera que también tape esa imperfección y acomodaría. Pero antes de hacer esto, entonces voy a decorarlo para que quede muy lindo, muy coqueto, para que haga compañía con el vestido que le hicimos a la señora Claus. Entonces ya lo voy a decorar, le voy a poner en el contorno, le voy a pegar con silicona caliente el millaré que al inicio les enseñé. Entonces procedo a pegarlo y luego lo pegamos sobre la cabeza de la señora Claus. Primero comienzo a pegar el millaré o adorno que hayamos elegido para el sombrero en la parte donde realizamos el zurcido, para evitar que se nos vea el hilo con el que hicimos la costura. Entonces este lo voy a pegar aquí por todo este contorno, así, para tapar las imperfecciones, y luego de pegarlo aquí, entonces procedo a pegarlo en toda la orilla del sombrero. Entonces con silicona caliente, teniendo cuidado de no irnos a quemar, entonces voy aplicando la silicona y voy pegando el adorno. Ya ustedes deciden cómo quieren, si quieren de este tipo de millaré o si de pronto alguna cinta o perlas, ya está en la decisión de ustedes. Entonces aquí pego y les enseño entonces cómo queda al final el sombrero de la señora Claus. Y aquí entonces ya le pegué el sombrero, le apliqué silicona, miren cómo queda el sombrero en la parte de atrás. El sombrero es el mismo que tapa imperfecciones, por lo menos aquí ya no se ve la coleta que tenía la señora Claus en la parte de atrás del cabello, y así queda ella con un sombrero muy coqueto. Entonces voy a poner unos accesorios más. Quiero ponerle de pronto unos aretes para que se vea más femenina, y voy a decorar con estos botones el vestido. Entonces hago ese procedimiento y ya les enseño cómo queda al final la señora Claus. Y así como pueden ver, entonces queda la señora Claus o Mamá Noel, como también le decimos. Me gustaría que en los comentarios nos compartieran cómo le llaman ustedes, para saber también qué otros nombres reciben. Para hoy queremos saludar y dar muchos abrazos a todas las personas que nos acompañan en cada proyecto y que están suscritas y que se quieren suscribir el día de hoy. Quiero saludar a Kelly Rosero, que es de aquí de Colombia, Rosa María Hernández de México, Gladys Arroyo, Patricia Ilaca de Ecuador, Liliana Bernal, Gloria Carmenza Pozo Toro, Víctor Manuel Agudelo de Antioquia, aquí en Colombia, a Naisy González, Luz Fonseca, a Gertrudis Pérez Badiano de México. A todos ustedes muchísimas gracias por el apoyo al canal, muchísimas gracias por esos me gusta, por compartir, por suscribirse. Esperamos que les guste este proyecto, la verdad me encantó realizarlo, me divertí mucho. Recuerden que los moldes y las medidas que utilizamos en este proyecto los compartimos en el blog y en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam. En la descripción, acá en la parte baja, allí está el enlace para que nos encuentren mucho más fácil. Entonces espero que lo pongan en práctica. Muchos besos, muchos abrazos a todos los países que nos ven, a todos por acompañarnos, y recuerden que el arte está en tus manos.